Les doy la bienvenida a todos. Esta es nuestra clase número 16. Ahí está. Donde ahí sí. Estamos en el eje probabilidad y estadística, en la unidad estadística, el tema medidas de dispersión. Esta es nuestra segunda clase de este tema, ¿ya? Por lo que hoy día vamos a resolver ejercicios de desarrollo y ejercicios PAES para recordar cada uno de los conceptos. Recordemos que las medidas de dispersión, ya obviamente tiene relación con la estadística más que con la probabilidad, ¿cierto? Mira, hay tres tipos de medidas. Están las medidas de tendencia central, que es la media aritmética o media o promedio, ¿ya? Se le puede llamar de esas tres formas. Está la mediana, el dato central, ¿cierto? Si uno ordena de menor a mayor los datos, ¿sí? Es el dato que está al medio, el dato mediano, ¿ya? Y tenemos dentro de las medidas de tendencia central la moda, que es el dato que más se repite o que tiene mayor frecuencia. Después tenemos las medidas de posición, que son los cuartiles, los quintiles, los deciles, ahí está el diagrama de cajón, ¿ya? Eso. Y lo que nos convoca hoy día y en la clase anterior son las medidas de dispersión, que tenemos cuatro. Son el rango, que se calcula con la diferencia del dato mayor y el dato menor, ¿ya? Después tenemos la desviación estándar, y es una fórmula, ya hay una fórmula para datos agrupados y otra fórmula para datos no agrupados. Y también tenemos la varianza, ¿ok? Que es el cuadrado de la, de la desviación estándar. Entonces, tenemos el valor de la desviación estándar, lo calculamos mediante una fórmula, y luego, para calcular la varianza, nosotros lo elevamos al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso es básicamente. Y a veces aparece la media aritmética, ya que en un ejercicio de la clase pasada apareció. ¿Ok? Eso es las medidas de dispersión. Por lo tanto, vamos a trabajar con el primer ejercicio. Dice, tres técnicos, ahora sí lo voy a achicar, tres técnicos A, B y C, por trabajos efectuados, cobraron 900, 3.000 y 2.700 dólares, respectivamente. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la varianza de estos cobros? ¿Ya? Aquí estamos con tres datos, ¿de acuerdo? Tres datos. Por lo tanto, son datos no agrupados, ¿sí? Los datos agrupados son los que tienen mayor frecuencia, por ejemplo, o una frecuencia distinta de uno, ¿ya? Por ejemplo, hubiesen aparecido 3.900, 8 3.000, 3 2.700 dólares, ¿ya? Pero como aquí la frecuencia, ¿cierto? La frecuencia absoluta es uno, 1 y 1 son datos no agrupados, ¿sí? Entonces, la fórmula para calcular la varianza, recuerda que la varianza la vamos a identificar o con una S al cuadrado o, ¿ya? O lo vamos a reconocer con una letra griega que nunca sé cómo se llama, yo le llamo orejita de perro, ¿ya? Entonces, tenemos esas dos posibilidades para resolver o para reconocer en realidad el concepto de varianza, ¿sí? Vamos a recordar la fórmula para datos no agrupados. Dame un segundo que no quiero equivocarme. Varianza. Entonces, tenemos la fórmula de varianza, la vamos a escribir acá. S cuadrado o esta letra griega va a ser la sumatoria, ¿ya? Esa E es sumatoria, nada más, con la diferencia entre el dato, ¿ya?
el dato, X, le voy a poner Y, X sub Y, el dato. ¿Qué datos son? En este caso, 900, 3000 y 2700. Y le vamos a restar el promedio o la media aritmética. Y todo eso lo vamos a elevar al cuadrado y esto sería partido por n. ¿Ok? ¿Quién es n? El número de datos. ¿Cuántos datos hay acá? 3. ¿Ok? Entonces, antes de poder resolver y conocer el valor de la varianza, tenemos que calcular la media aritmética o el promedio. ¿Ok? Entonces, vamos a decir, promedio puede aparecer con una X, con un sombrerito, o puede aparecer con la letra griega mu. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, lo voy diciendo por si aparece y dice, uy, ¿qué era esto? Ya, son las posibilidades, como te lo pueden preguntar, ¿sí? Entonces, el promedio es básicamente la suma, ¿cierto? De los datos, 2700, dividido, ¿ok? Por el número de datos, que es 3, ¿ya? Entonces, vamos a sumar. Lo voy a hacer al tiro con calculadora para no estar perdiendo tiempo. Obviamente en la prueba no tenemos calculadora, pero o lo podemos hacer aquí abajito. Tenemos 3000 más 2700 más 900, ¿cierto? Ahí tenemos 0, 0, 16, ¿cierto? 7 más 9, 16. Y acá tenemos 4 más 2, 6. ¿Sí? 6600. 6600 dividido entre 3. ¿Ok? Entonces vamos a dividir 6600 entre 3. Tomamos ahí, serían 2200, ¿cierto? 2 por 3, 6, me sobra 0, bajo la siguiente cifra, 2 por 3, 6, me sobra 0. ¿Qué hago con esos ceros del dividendo? Los llevo al cociente, ¿ya? Entonces el promedio, o la media aritmética sería 2200, ¿ok? Y ahora que tengo el promedio, puedo calcular, ¿cierto? Nuestra varianza, ¿sí? Entonces sería, ese cuadrado sería el dato 900 menos 2200, ¿cierto? Al cuadrado, más, porque es la sumatoria, el dato 3000 menos 2200 al cuadrado, más el dato, ¿cierto? Vamos a correr un poquito ahí. El dato, que sería 2700 menos 2200 al cuadrado. Y todo eso dividido entre 3. ¿Ok? Entonces nos queda ese cuadrado, 900, ¿cierto? Menos 2200 sería menos 1300 al cuadrado, más 800 al cuadrado, ¿cierto? 3000 y 2200, la diferencia, ¿cierto? Sería 800 al cuadrado, más la diferencia entre 2700 y 2200 sería 500, ¿cierto? Al cuadrado. Y todo eso dividido entre 3, ¿ya? Y ahora tenemos que sacar los cuadrados. Tenemos 1300 al cuadrado, ¿cierto? Uy, harto. Sí. 1300 al cuadrado sería, lo voy a poner aquí abajito entonces, 1.690.000, ¿cierto? 1.690.000 más 800 al cuadrado, 640.000 más 500 al cuadrado, 500 al cuadrado que serían 250.000. Y todo eso dividido entre 3. ¿Ya? Hacemos la suma.
de todos los valores que están en el numerador. 640.000 más 1.690.000. Ahí está, ¿cierto? Sí, ahí. Nos da 2.580.000. Y ahora dividido entre 3. Nos quedan 800. Entonces, la varianza sería 860.000. ¿De acuerdo? 860.000, alternativa D. ¿Ok? Si nosotros le sacamos el cuadrado a esto, nos va a quedar la desviación estándar. ¿Ok? Pero nos preguntan por la varianza. Está abriendo el PPT porque se cerró. Ahí está. Chu, 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 chu. Vamos a ir guardándolo y lo voy a compartir enseguida. Nuevamente. Ya, ahí está. ¿Ok? Eso es el cálculo de la varianza. Ahora vamos a otro ejercicio. ¿De acuerdo? Ahí. Dice, el rango en el conjunto de datos. Y aquí tenemos un conjunto de datos, ¿ok? El rango, recuerda que se calcula simplemente con la diferencia, ¿ok? Con la diferencia entre el dato mayor, ¿ok? Y el dato menor, ¿ok? O podríamos encontrarlo como X máximo menos X mínimo, ¿ok? Se refiere a lo mismo. Entonces comenzamos a buscar. Bueno, aquí el dato sería 1, el mínimo, ¿cierto? Y el máximo sería 24, ¿cierto? 24, por lo tanto nos queda 24 menos 1, el rango de esos datos sería 23. Listo. No es difícil, ¿sí? No es difícil. Sigamos avanzando. Sigamos avanzando. ¿Qué pasó con el Elías? ¿No? Ok, sigamos avanzando. Verdadero y falso, para que vayamos conociendo esto de los conceptos que hay que manejar. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos, conteste verdadero o falso a las siguientes afirmaciones, ¿sí? Dice, la número 1 dice, la desviación estándar es un número real positivo o cero. Desviación estándar es un número real positivo o cero. Eso es verdadero, ¿ya? ¿Por qué? Porque la desviación estándar, la varianza, ¿ok? La desviación media, el rango. Bueno, el rango no es tan, no está tan ahí en esa definición, pero tenemos que entender que, bueno, estas cuatro medidas de dispersión son distancias, ¿ok? Son distancias. Las cuatro medidas de dispersión, rasgo, desviación media, desviación estándar, varianza. El rango sale ahora, estas distancias son con respecto al promedio de los datos, ¿ok? Entonces, mientras más pequeñita es esta distancia con respecto al promedio, los datos son menos dispersos. Mientras más pequeñita, mientras más concentradas son los datos con respecto al promedio, a la media aritmética, menos dispersos son. ¿Qué significa eso? Significa que la muestra, ¿sí?, que se tomó, no sé, cuántos hijos tiene una familia en la comuna de la Florida, ¿ya? Entonces, y tomamos los datos, se le pregunta familia por familia, ¿cierto? Se levanta la muestra, ¿sí? Se recopilan los datos,
se analizan, ¿sí? Y mientras más pequeñita es el valor de sus medidas de dispersión, más concentrados están, ¿sí? Menos dispersos. Mientras más grande es el valor de las medidas de dispersión, son datos más dispersos. ¿Qué significa eso? Mientras más concentrados están, menos dispersos, ¿cierto? Son más confiables. La información que se puede rescatar a través de esa encuesta, ese experimento, ¿ok? El censo, por ejemplo, ¿ya? Se recogen datos, ¿ya? Y mientras más gente se encuesta, más fiable es la información, ¿cierto? Entonces, más confiable es la muestra, ¿ya? Mientras más concentrados están, más confiable es la muestra, ¿sí? Por lo tanto, como eh, tiene que ser un valor positivo o cero, ¿cierto? Porque las distancias siempre tienen que ser positivas. Si no hay una distancia, puede ser cero, ¿ya? Cuando no hay una distancia, cuando todos los datos son iguales, ¿ya? Pero si estás calculando una de estas medidas de dispersión y te da negativa, está malo tu cálculo, ¿de acuerdo? Está mal tu cálculo. Por eso está al cuadrado la fórmula, ¿ya? Porque no te puede dar negativa, ¿ok? Número 2 dice, la diferencia entre un dato y el promedio de la muestra puede ser negativa. Eso es verdadero. Puede ser negativa. Mira, en el ejercicio anterior nos dio la diferencia del dato y su promedio puede ser negativa, pero después hay que elevar al cuadrado y nos da positiva. Entonces, ese paso, por supuesto que es verdadero, ¿ya? Número 3. El rango es una medida de dispersión. El rango es una medida de dispersión. Por supuesto, lo hemos estado nombrando, ¿sí? Dentro de estas 4 medidas de dispersión. D dice, si la varianza es igual a la desviación estándar, entonces ambos son iguales a 1. No necesariamente. No necesariamente porque te puede dar 0. Y también ahí serían ambas 0, ¿ya? Entonces, falso, porque también puede dar 0, ¿ok? E, al sumar todos los valores de una variable, un valor constante, ¿ok? La varianza no cambia. Al sumar a todos los valores de una variable un valor constante, la varianza no cambia. Eso es verdadero. Si yo tengo una cantidad de datos y a cada dato le sumo un valor constante, la varianza y la desviación estándar no cambian, porque la distancia se mantendría constante, porque ambas van a aumentar todos iguales. Cada dato va a aumentar todo igual, ¿cachai? Pero la distancia va a ser la misma o va a ser constante, ¿ya? No la misma numéricamente, pero va a ser constante, ¿ok? F. La varianza es la raíz cuadrada de la desviación estándar. F. La varianza es la raíz cuadrada de la desviación estándar. No, falso, es al cuadrado. ¿Ya? Ahí hay un juego de palabras. G. G. El rango puede ser negativo. Falso, porque siempre es el dato máximo menos el dato mínimo. Por lo mismo, ¿cierto? Jamás nos va a dar negativo, ¿ya? Y los datos per se tampoco pueden ser negativos. Por ejemplo, número de hijos. Yo no puedo tener menos 3 hijos, ¿ok? O la estatura de una persona de 8 años. No puede ser negativa, ¿cierto? H. La desviación La desviación estándar es un indicador de cuánto tienden a alejarse los datos del promedio. Verdadero. Tienden a alejarse o a acercarse, ¿ya?
Entonces eso es verdadero, ¿ok? Y dice, el rango es menor que la varianza. El rango es menor que la varianza. Falso, ¿ya? Falso porque siempre nos da un dato mayor, ¿ya? Y eso también va a depender del ejercicio, ¿cierto? Que nos dé distinto o mayor o menor, pero no es estricto. Quizás siempre el rango será menor. No, falso. J. Si todos los datos de una variable son iguales a 1, entonces el rango correspondiente a la variable es 1. Si todos los datos de una variable son 1, entonces el rango correspondiente a la variable es 1. No, po, sería 0, ¿cierto? Falso. ¿Ok? Estos conceptos hay que ir manejándolos para que, si nos preguntan, esas típicas preguntas, ¿cuál de las afirmaciones es verdadera o siempre es falsa? ¿Ya? Hay que manejar estos conceptos. ¿De acuerdo? Número 4. Vamos avanzando. Y aquí también vamos a trabajar con verdadero o falso con a partir de esta tabla, ¿sí? De acuerdo a la tabla adjunta, conteste verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. A, no, alternativa, letra A, dice que A es igual a 4. Ah, pero mira, es B, falso. Ah, no, tenemos que conocer el valor de B, el valor de A, ¿cierto? Y para eso, te fijas que esto está dentro de la fórmula para calcular la varianza, para calcular la desviación estándar, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? Fíjate que las frecuencias son todos uno, por lo tanto son datos no agrupados. Tabulados, pero no agrupados, ¿cierto? Tabulados porque están en una tabla. Agrupados, no, porque su frecuencia es uno. Si su frecuencia fuera distinto de uno, obviamente ahí serían agrupados, ¿sí? Entonces, ¿qué nos falta? Tenemos la frecuencia que siempre es uno. Tenemos el dato, que aquí está, 4, 5, 6, 7, 8. Nos falta la media aritmética o el promedio. Por lo tanto, antes de poder saber cuánto vale B, cuánto vale A, y para luego responder las aseveraciones, ¿cierto? Si son verdaderas o falsas, tenemos que saber el valor del promedio. Entonces, fíjate bien, tenemos el promedio 4 más 5 más 6 más 7 más 8. ¿Dividido entre cuánto? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 datos hay. Ese es el número de n, el tamaño de la muestra. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate bien, tenemos 9, tenemos 15, tenemos 22, tenemos 30. 30 quintos dividido, el 30 entre 5 sería 6. El promedio es 6, ¿cierto? Entonces, fíjate bien, vamos a reemplazar F1, o sea, F sub 1, que sería el primer dato, es 1, es la frecuencia, ¿cierto? Por el dato 4 menos el promedio 6 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, fíjate bien, tenemos 1 por menos 2 al cuadrado. 1 por menos 2 al cuadrado. Entonces nos queda que B vale menos 2 al cuadrado es 4 por una 4. Entonces eso sería 4. Por lo tanto, la afirmación A es verdadera. ¿Ya? B, vamos a ver que si B es igual a 1, vamos a hacer lo mismo que recién. La frecuencia es 1, ¿cierto? La frecuencia es 1, reemplazando aquí, ¿cierto? La frecuencia es 1 por el dato donde, ay, no, espérate, está al revés, está al revés, está al revés, está al revés, está al revés. Tú no me dices nada, estás asociando que A era B. No, entonces es falso, po. Es falso. Esta es falsa, porque dice que B es igual a 1 y es 4, perdón, es falsa. Estaba pensando en este B aquí. Ahora sí vamos a ver el valor de A. Y el dato, entonces, sería
El dato entonces sería, dame un segundo, ay, el dato sería 7 menos 6 al cuadrado. Y eso, mira, justamente para uno equivocarse, yo caí en el juego de, ay, perdón, se me cae el celular, en el dato de posiciones. ¿Cachaste? Entonces nos queda 1 por 1 al cuadrado, eso es 1. Entonces esto es para B y esto es para A. Entonces también es falsa. Mira la lecera que uno viene a caer. Ya, la desviación estándar, aquí me faltó un dato, es, lo voy a buscar al tiro. La desviación estándar es raíz de 2. Ahí está. Ahí. Ahí faltaba en la afirmación. La desviación estándar es raíz de 2. Veamos. Veamos si es raíz de 2. Tenemos que ocupar la fórmula. Entonces tenemos que S es igual a el dato, raíz cuadrada gigante, ¿cierto? El dato, que sería 4 menos, pero aquí lo tenemos, pues. Tenemos que llegar y reemplazar, porque es la frecuencia por el dato menos el promedio al cuadrado, pero aquí en esta columna ya está hecho, entonces, ¿para qué lo vamos a hacer? Vamos a simplemente a reemplazar, ¿cierto? Simplemente vamos a reemplazar. Por lo tanto, nos queda 4 más 1 más 0 más 1, que es lo que vale A, más 4, ¿cierto? Y todo eso dividido entre 5, ¿ya? Entonces tenemos que S, la desviación estándar, 5, y tenemos más 5 sería 10 medios, 10 quintos. Entonces sería raíz de 2. O sea, eso es verdadero, ¿cierto? Nos dio raíz de 2. Verdadero. La varianza dice que es 2. Y acuérdate que la varianza es al cuadrado. Por lo tanto, tendríamos que tomar el valor de la desviación estándar y elevarla al cuadrado. Y eso nos queda simplemente 2. Verdadero. ¿Ok? Verdadero. La moda es 8. La moda es 8. ¿Quién era la moda? El dato que más se repite. ¿Tiene moda esta muestra? No, entonces eso es falso. No hay un dato que se repita con mayor frecuencia entre todos estos datos. No hay moda. El total de datos es 30. Falso, es 5. ¿Ok? Es 5 el total de datos. 30 es la sumatoria de los valores de esos datos. ¿De acuerdo? Ok, sigamos avanzando. Número 5 dice, al analizar los puntajes de 4, al analizar, ¿cierto? Los puntajes de los 4 controles realizados por Juan y Pedro, se obtienen los siguientes resultados. Ya tenemos a Pedro, perdón, a Juan, que tiene su promedio 613, ¿cierto? Los puntajes de sus controles, y Pedro también tiene el mismo promedio. ¿Te fijas? Tienen el mismo promedio, sin embargo, tienen distintas desviaciones estándar, ¿ok? Si yo miro estos valores, ¿quién tiene datos más concentrados? ¿Quién tiene el dato menos disperso? Lo tiene Juan, porque el valor de su desviación estándar es más pequeñito. Sin embargo, Pedro tiene una desviación estándar mucho mayor, por lo tanto sus datos están más alejados del promedio, por lo tanto son más dispersos. Puede que haya tenido 200, 1000, 800, ¿cachai? En cambio, Juan podría haber tenido 500, 600, 650, hubiese sido más constante. En cambio, Pedro, sus datos son así, ¿cachai? Ya, de acuerdo con la información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son siempre verdaderas?
Juan tiene puntajes más cercanos a su promedio. Juan tiene puntajes más cercanos a su promedio. Por supuesto, eso es verdadero, siempre es verdadero. ¿Por qué? Porque tiene una desviación estándar con un valor mucho más pequeñito con respecto a Pedro. ¿Sí? Ambos han obtenido los mismos puntajes en los controles. Que tengan el mismo promedio no significa que tengan el mismo puntaje, los mismos puntajes, ¿ya? Que tengan el mismo promedio no significa que van a tener la misma desviación estándar. Que tengan el mismo promedio no significa que van a tener la misma varianza. Que tengan el mismo promedio no significa que van a tener el mismo rango. ¿Cachai? ¿Cómo se va ahí analizando la información? Por lo tanto, no siempre es verdadera. No siempre. Puede que sí en algún minuto, pero en este caso no siempre. Esta es la palabra que me hace decir sí o no, o es verdadero o es falso. ¿Ok? 3. Existe un error en el cálculo de las desviaciones estándar de Pedro o Juan, porque ambos tienen el mismo promedio. Que tengan el mismo promedio, vuelvo a decir, que no significa que tengan la misma desviación estándar, porque depende de los datos, qué tan dispersos son. Entonces, esto no siempre es. Que hay un error, no es la excusa. Entonces, ¿cuál de las siguientes siempre es verdadera? Siempre es verdadera la afirmación 1. ¿De acuerdo? ¿Cómo va ahí, Rodrigo? ¿Vas comprendiendo esto? ¿Cómo vas? ¿Vas bien? Muy bien. ¿Sí? Ya. Vamos avanzando. Otro ejercicio. Con respecto a la tabla de frecuencias juntas, ¿ya? Esto es datos agrupados, tabulados con intervalos, ¿ya? Por ejemplo, hay dos niños que tienen entre 0 y 4 años. Hay un niño que tiene entre 4 y 8 y hay dos niños que tienen entre 8 y 12 años, ¿cierto? Con respecto a la tabla de frecuencias junta, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes proposiciones es o son verdaderas? ¿Ok? Dice que el promedio es 6. Ya. Para poder calcular el promedio en datos tabulados con intervalos, tenemos que, primero, o antes de calcular el promedio, tenemos que sumar una nueva columna, ¿ya? Ahí, y le tenemos que decir a esa columna marca de clase, ¿ya? Porque necesito solo un valor de este intervalo, ¿ok? Un solo valor necesito, no me sirve el 0 y el 4, ¿cachai? Tenemos que decidirnos por un solo valor para luego ese valor multiplicarlo por la frecuencia, ¿cierto? Ahí calculamos el promedio. Entonces, la marca de clase, ¿cómo se calcula? Se calcula sumando el límite inferior más el límite superior, ¿cierto? Sumarlo y dividirlos por 2, o sea, sacarle el promedio a estos extremos del intervalo, ¿de acuerdo? Entonces, 0 más 4 es 4, dividido entre 2 es 2. Esa es la marca de clase del primer intervalo. Luego, la marca de clase del segundo intervalo, 4 más 8 es 12, dividido entre 2 sería 6, ¿cierto? Y luego 20, ¿cierto? 8 más 12, 20, dividido entre 2 sería 10. Casi siempre la marca de clase va teniendo una constante. ¿Viste? Al 2 le sumamos 4, nos da 6. Al 6 le sumamos 4, nos da 10. Y el siguiente hubiese sido 14, 18, bla, 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 bla. ¿Ya? Entonces, con la marca de clase, nosotros vamos a calcular la media aritmética o promedio para ver si es 6. Entonces, la número 1 sería, el promedio va a ser igual, el promedio va a ser igual a, primero, 2 por 2, vamos a poner ahí, más 6 por 1, más 10 por 2,
¿Y cuánto es el tamaño de la muestra de esto? La sumatoria de las frecuencias absolutas. 2 más 1, 3, más 2, 5. O sea, n sería 5, el valor del tamaño de la muestra. ¿O cuántos datos hay? Se dividido entre 5. Entonces, 2 por 2 es 4, más 6, más 20 partido entre 5. Luego tenemos 4 más 6, 10, más 20, 30, partido entre 5. Entonces el promedio es 6. Entonces eso es verdadero. Después la 2. Bueno, no tiene alternativa porque son ejercicios de desarrollo, por si acaso. 2 dice, el total de datos es 5. El total de datos es 5. Eso es verdadero, porque en el tamaño de la muestra ya dijimos que era 5. ¿Ya? Luego, la número 3, la afirmación número 3, la desviación estándar es raíz de 12,8. Raíz de 12,8. Tenemos que calcularlo. Entonces, tenemos que la desviación estándar, orejita de perrito o una S mayúscula, sería raíz grande, ¿cierto? Del dato, pero ahora vamos a ocupar la marca de clase en vez de el intervalo, ¿cierto? Entonces, el dato menos su promedio al cuadrado más el dato 6 menos el promedio elevado a 2. Mira, el dato y el promedio coinciden. Entonces, la distancia que hay del dato con respecto al promedio es 0. ¿Sí? Más el último dato, que es 10, menos 6 al cuadrado. Todo eso dividido entre 5. ¿Sí? Entonces nos queda raíz grande, nos queda 2 menos 6 menos 4 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 4 al cuadrado, ahí dividido entre 5. Tenemos raíz grande, 16 menos 4 al cuadrado, el signo y el número están elevados a 4. Entonces nos queda 16, bueno, el 0 ya no, y 16 acá, partido entre 5. Luego, raíz cuadrada de 32, pucha, ya no está escribiendo, se cerró de nuevo. Déjame abrir de nuevo el archivo. Para que no se haya borrado. Pero yo estaba guardando. Estamos bien. ¡Ah! ¿Puedo gritar? Ay, verdad que estoy grabando. Ya habíamos quedado ahí, no sé, eso no se guardó, entonces lo voy a reescribir. Entonces habíamos dicho 16 más 16 partido entre 5. Entonces ahí sería 32 quintos y 32 quintos, podríamos hacer la división, ¿ok? La división. Aquí arribita, 32 dividido entre 5. Tenemos 6 por 5, 6 por 5. ¿Por qué? Si eso es verdadero. El 5 por 6, 32. A ver. Ya. Nos sobra 2. La desviación estándar. Ya, nos sobra 2. Después coma, 0, 6,4. Desviación estándar es 12,8. Y eso es verdadero. Pero nos da 6,4. Déjame ver cuál es el problema. Sería el dato, ¿cierto? 4, 0, 4, 16 más 16 es 32.
¿Por qué me dice que es verdadero? Yo lo había dicho que es verdadero. Y si dividimos, ¿qué pasó? Déjame ver qué pasó. La desviación estándar, estamos. Ah, ¿sabéis cuál pasó? Un detallito que se me pasó y lo vamos a resolver ahora. Claro, sí, tiene lógica que haya dado 32 si hubiesen sido datos no agrupados, pero mira, po, faltó la frecuencia. 2, aquí era 1, ¿cierto? Y aquí era 2, ¿ok? Entonces aquí nos queda por 2, por 1, por 2, ¿cierto? Entonces sería por 2, ¿cierto? Ahí estaba. Yo decía, qué raro. Ya, 2 por 16 es 32, más 2 por 16 es 32. Y ahí coincide el 12, decía, pero si yo lo había calculado, ¿por qué no? 64 quintos. Y 64 quintos es 12,8. Raíz de 12,8. Mira el detalle, mira el detalle. O sea, todas son verdaderas. ¿De acuerdo? Todas son verdaderas. Sigamos avanzando. Otro ejercicio dice, mira, esto para poder hacer los dos últimos ejercicios que aparecen en la diapo, tenemos que recordar estas propiedades, ¿ya? Para las preguntas conceptuales, ¿de acuerdo? Propiedades de la desviación estándar, ¿ya? Acuérdate que puede ser una S o esta letra griega o una S al cuadrado para la varianza. Ambas medidas son siempre un número no negativo, ¿de acuerdo? Ambas medidas son siempre un número no negativo. ¿Y cuáles son las posibilidades de que un número sea no negativo? Que sea positivo o que sea cero, ¿ya? Por eso no negativo. La desviación estándar y la desviación, perdón, y la varianza son cero solo cuando todos los datos son iguales, ¿ya? Por ejemplo, 1, 1, 1, 1, 1, ¿ya? Todos los datos son iguales, por ende, estas medidas de dispersión van a ser cero. Porque la distancia es cero con respecto al promedio, porque si son todos los datos iguales, el promedio va a ser igual a los datos. Y los datos con respecto al promedio van a tener una distancia cero. ¿De acuerdo? Otra cosa que es importante, si cada dato de una muestra se aumenta o se disminuye, como lo veíamos en el ejercicio, ya, de verdadero y falso, en una constante K, o sea, que a cada dato le sumas o le restas el mismo valor. La desviación estándar y la varianza no originales, ¿cierto? No cambian, no varían si tú les sumas o restas, ¿ya? Si tú le sumas o restas a los datos, las varianzas no van a variar. La desviación estándar y la varianza no varían. Y esto también es súper importante. Si cada dato de una muestra, pero ahora la vamos a multiplicar por una constante, ¿ya? La vamos a multiplicar por una constante. En vez de sumarle o restarle, le vamos a multiplicar el mismo valor a cada dato. Entonces las nuevas desviación estándar y varianza son respectivamente, tomas el valor que ya habías calculado de la desviación estándar y lo amplificas por la constante que se fueron multiplicados cada uno de sus datos. Y en la varianza es al cuadrado, ¿ya? Mira, a la PAES, a los que hacen la PAES, les encanta preguntar este juego de palabras, que hay que, por supuesto, tener en cuenta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a hacer estos dos últimos ejercicios relacionándose, ¿cierto?, con estas propiedades que acabamos de ver. Entonces, ¿qué ejercicio era? Número 5, ya, número 6, número 7. Bueno, pensé que ese era el ejercicio. Ok,
Dice, presta atención, en una muestra de 20 datos, se obtiene una desviación estándar. Se obtiene una desviación estándar igual a 1,2. ¿Ok? Se obtiene una desviación estándar igual a 1,2. ¿Sí? Y el tamaño de la muestra es de 20 datos. Si a cada elemento de la muestra se le agregan 5 unidades, o sea, aquí hay una constante que le estamos sumando, que sería 5, ¿sí? Entonces la nueva desviación estándar y la varianza son respectivamente, ¿ya? ¿Qué decía la propiedad? Que si tú le sumas o restas un mismo valor a los datos, la desviación estándar, la nueva, ¿cierto? La nueva desviación estándar, ¿cuál sería? 1,2, ¿cierto? 1,2. Y la varianza, por ende, sería, la varianza sería 1,2 al cuadrado. Y 1,2 al cuadrado sería 1,2 por 1,2, 2 por 2, 4, 2 por 1, 2, espacio, 1 por 2, 2, 1 por 1, 1. Sumo, 4, 4, 1. ¿Cuántos decimales hay? 1 por 1, o sea, 1, 2. Entonces, la nueva varianza sería 1,44. ¿Ok? Entonces, hay que manejar las propiedades de estos conceptos. ¿Ya? Y el último de este momento sería, se tienen cuatro números. X, Y, Z, W, cuya varianza es mu. ¿Ya? Es una letra griega, que también pareciera, o sea, es el promedio, pero en este caso es el valor de la varianza. Entonces, la varianza aquí sería mu. Entonces, la varianza de K por Y, perdón, K por X, K por Y, K por Z, K por W, con K un número natural. Es, entonces, la nueva varianza por propiedad sería la constante en la cual multiplicaste a cada uno de los datos al cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué? Por el valor de la varianza al cuadrado, que aquí, que sería mu cuadrado, ¿ok? O s cuadrado, pero aquí está el valor. Este es el símbolo. Entonces, esa sería la nueva varianza. Y la desviación estándar nueva, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la desviación estándar? ¿Cierto? El valor de la varianza, la raíz cuadrada, por el valor de la constante. Entonces, aquí tenemos varianza, ¿cierto? La nueva varianza y la desviación estándar nueva, ¿cierto? Eso. Ya, nos quedan, creo que dos clases más, déjame revisar, dos clases más de, aquí estamos, sí, una clase más de medida de dispersión, ¿ya? Donde vamos a hacer problemas un poco más complejos y ya la clase subsiguiente nos vamos a probabilidad condicional. Vamos a tener 3 clases de probabilidades condicional, ¿ya? Y luego nos vamos a permutación y combinatoria. Tenemos 3 clases de combinación, perdón, sí, permutación y combinatoria, 3 clases y 2 clases de matemática financiera y ahí estaríamos terminando con el curso voy a detener la clase.